Gracia y paz, bienvenidos a un nuevo estudio bíblico. Hoy hablaremos del bautismo bíblico y su vital importancia, pues hay muchos tipos de bautismo practicados en distintos tipos de cristianos. En este vídeo usted aprenderá cuál es el verdadero bautismo bíblico, basado en las escrituras originales de la Biblia. Bautismo. ¿Qué significa esa palabra? Vemos que viene de la palabra griega y hebrea de la concordancia de Strong 908, llamada baptisma, que a su vez viene de la raíz baptizo, Strong 907, que significa sumergir totalmente, inmersión, lavar, quedar limpio en agua, y que a su vez viene del derivado bapto, Strong 911, que significa cubrir completamente con un líquido. Por lo tanto, con las definiciones originales en griego y hebreo, podemos asegurar que bautizar es sumergir totalmente en agua a una persona para que su alma quede limpia a ojos de Dios. Hay una pregunta que me hace mucho. ¿Es correcto el bautismo de bebés? Quiero decirte que en los 66 libros de la Biblia no hay ni un solo versículo que hable o muestre el bautismo de un bebé. Por lo tanto, si usted es cristiano bíblico, sabe perfectamente que un bebé no necesita ser bautizado. Ahora veamos bíblicamente y de manera muy simple que un bebé no debe ser bautizado y participar de ese rito religioso antibíblico, sin olvidar algo muy importante, que lo que rodea a ese rito religioso es un negocio monetario de gran magnitud. Vamos a Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como ha podido leer, lo primero que mandó el apóstol Pedro fue que las personas se arrepintiesen de sus pecados y malas obras delante de Dios, y luego bautizarse en el nombre de Jesús para que los pecados de esas personas sean perdonados. Mis preguntas son las siguientes: ¿un bebé ha podido cometer pecados? ¿Un bebé puede arrepentirse? La respuesta es muy simple a ambas preguntas: no y no. Un bebé no puede cometer pecados y un bebé no puede arrepentirse de su comportamiento. Por lo tanto, el bautismo de bebé es antibíblico y un ritual falso. Efesios 4:5. Un Señor, una fe, un bautismo. Como ha podido leer, solo hay un Señor Padre Celestial, no hay otro como Él. Una sola fe y un solo bautismo, no uno, ni dos, ni tres. ¿Y cuál es el bautismo auténtico? Pues el bautismo bíblico, el que practicaban Jesús y los apóstoles, ya que ellos bautizaban a personas maduras y conscientes del acto que realizaban. La relación de Jesús con los niños era la siguiente, y nada tenía que ver con bautizar infantes. Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19:13. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase, y los discípulos les reprendieron. Como ha podido leer, aquí Jesús no hablaba de bautismo de niños, simplemente hablaba de que a los niños hay que cuidarlos y orar por ellos. Aparte dice que los niños son del reino de los cielos, es decir, los niños van a ser resucitados, ellos volverán a vivir para estar en el reino de Dios. Como opinión personal, creo que los niños fallecidos por tragedias o prácticas satánicas como el aborto tendrán la oportunidad de que no tuvieron, la de volver a crecer hasta una edad que determine Dios, fuera de la Jerusalén celestial, ya que la muerte no existirá y la inmortalidad será para todos los que se salven. Aparte, Jesús nunca dijo que hubiese que bautizar bebés, sino que hay que orar por ellos y con ellos. Y por supuesto, tener presentes estas importantes palabras de Jesús. Mateo 18:6. Y a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le atara al cuello una gran piedra de molino y se le hundiera en lo profundo del mar. Jesús nos habla que el que haga daño a un niño es merecedor de la muerte, pero no nos corresponde a nosotros impartir justicia, sino esperar a los juicios de Dios, pues Dios juzgará toda la humanidad y castigará y destruirá a los malvados.
Siguiendo con el tema del bautismo, vamos a ver en qué nombre hay que bautizar, si en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las Biblias que tenemos hoy en día recogen esa fórmula trino para el bautismo, pero jamás ningún apóstol bautizó en la fórmula trino, sino que bautizaban en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Tampoco los primeros padres de la Iglesia recogían en sus comentarios bíblicos esa fórmula trino. Recordemos que en ese pasaje que hemos leído, Jesús decía las últimas palabras a sus discípulos antes de ascender en glorioso momento al cielo. Los discípulos tuvieron una visión espectacular y no creo que después de todo lo vivido con Jesús, de ver su resurrección, sus milagros, su ascensión al cielo, empezasen inmediatamente a desobedecerle todos a la vez. Es algo que carece de sentido. Veamos las palabras de uno de los padres más importantes de la Iglesia, llamado Eusebio. Eusebio fue teólogo, sacerdote, historiador de la Iglesia y estudioso de la Biblia. Nació en el año 265 después de Cristo y falleció en el 339. Fue obispo de la Iglesia y participó en el famoso Concilio de Nicea en el año 325. Vamos a ver unos comentarios bíblicos de Eusebio sobre este tema del bautismo. Libro 3, capítulo 7, 136, página 157. Él hablaba con la voz de Dios, diciendo en estas mismas palabras a aquellos discípulos suyos, los más pobres de los pobres: id y haced discípulos de todas las naciones. Él mostró la virtud del poder en su nombre oculto de la multitud, cuando él le dijo a sus discípulos: id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. Libro 3, capítulo 6, página 152. Él dijo a los discípulos: id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. Libro 3, capítulo 7, página 159. Aquel que les dijo: haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. Libro 9, capítulo 11, página 175. Y él ordenó a sus propios discípulos después de su rechazo: id y haced discípulos de todas las naciones en mi nombre. Libro 1, capítulo 3, página 20. Jesús, el Hijo de Dios, dijo a sus discípulos después de su resurrección: id y haced discípulos de todas las naciones. Libro 1, capítulo 5, página 24. Id vosotros y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles que observen todas las cosas las cuales yo os he mandado. ¿A qué podría referirse él sino a la enseñanza y disciplina del nuevo pacto? Libro 1, capítulo 6, página 42. Id vosotros a todo el mundo y hacéis discípulos de todas las naciones, enseñándoles que observen todo lo que yo os he mandado. Es bien curioso que Eusebio, uno de los grandes teólogos e historiadores de la Iglesia, no mencione la fórmula trino, simplemente dice que el bautismo es en el nombre de Jesús. La Biblia Kadosh, israelita mesiánica, traduce el texto de Mateo 28, 19 de la siguiente manera: vayan a hacer taldidim, es decir, discípulos, a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Incluso la Iglesia Católica y Romana reconoce lo siguiente. En el Catecismo Bíblico, Nueva Edición Vaticano II, traducido de la página 164, dice lo siguiente: en Cristo, la Biblia nos dice que los cristianos son bautizados en Cristo, que pertenecen a Cristo. En Hechos de los Apóstoles 2:38, 8:16, 10:48 y 19:5 dice: bautizándolos en el nombre personal de Jesús. Una mejor traducción sería: dentro del nombre personal de Jesús. Solo en el siglo IV la frase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se convirtió en práctica. Como ha podido comprobar, hasta la Iglesia Católica y Romana admite que es un texto añadido en el siglo IV. No existe la fórmula trinitaria para el bautismo, es algo falso que han incorporado a la Biblia los católicos en el año IV y ha seguido ahí desde entonces. Unos ejemplos más son los siguientes sobre la Iglesia Católica y Romana. Enciclopedia Católica, volumen 8,
Justino Mártir fue uno de los primeros padres de la Iglesia Católica Romana, que ayudó a cambiar el antiguo bautismo de el nombre de Jesucristo a títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enciclopedia Católica de 1967, edición 2, volumen 2, página 56 a 59. Una referencia explícita a la fórmula trinitaria bautismal no es encontrada en los primeros siglos. Otros ejemplos son Enciclopedia Británica, edición 11, volumen 3, página 365 a 366. La fórmula bautismal fue cambiada en el nombre de Jesucristo a las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo por la Iglesia Católica en el siglo II. Caney, Enciclopedia de Religión, página 53. La Iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Señor Jesús hasta el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en el siglo II. Hastings, Enciclopedia de Religión, volumen 2, página 377 a 389. El bautismo cristiano fue administrado y usado en el nombre de Jesús. El uso de la fórmula trinitaria de ninguna manera sugiere en la historia de la Iglesia primitiva. El bautismo fue siempre en el nombre del Señor Jesús, hasta el momento de Justino Mártir, cuando la fórmula trinitaria se comenzó a utilizar. Por lo tanto, fue la Iglesia Católica y Justino Mártir quien añadió el bautismo trinitario a la Biblia, y desde entonces se sigue bautizando en el nombre de Jesús, Padre y Espíritu Santo, cuando realmente lo original y lo verdadero es el bautismo en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver cómo bautizaban los apóstoles y la Iglesia primitiva, a la cual nosotros tenemos el deber de parecernos y de obedecerles. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 8:16. Porque aún no había descendido ninguno sobre ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10:47-48. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y les mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Hechos 19:5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Romanos 6:3. ¿Ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Gálatas 3:27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Como ha podido ver, siempre se bautizó en el nombre de Jesús. Hechos 22:13-16. Vino a mí Ananías, y puesto de pie me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo le vi en aquel instante, y él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ananías le dijo a Pablo que se bautizase invocando un nombre, solo un nombre, no tres. ¿Y qué nombre era? Pues el nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a ver los tres tipos de bautismos. Bautismo de Juan para arrepentimiento. Mateo 3:11. Yo, a la verdad, los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Marcos 1:4. Así Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y Pablo también dijo, Hechos 19:4. Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en él, que había que venir después de él, es decir, en Jesús. Como ha podido leer, Juan bautizaba para arrepentimiento. En Marcos 1:4 dice que el bautismo de arrepentimiento es para perdón de pecados. Obviamente, como vimos al principio del vídeo, primero viene el arrepentimiento y luego el perdón de pecados, pero a través del bautismo de Jesús. Juan estaba abriendo la puerta al futuro bautismo que haría Jesús de perdón de pecados. Hechos 19 del 1 al 6.
Mientras Apolo estaba en Corintio, aconteció que Pablo, después de recorrer las religiones interiores, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había que venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo volvió a recordar que el bautismo de Juan era para arrepentimiento, y fueron bautizados en el nombre de Jesús únicamente. Ahora vamos a ver el bautismo de Jesús para perdón de pecados. Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Esta es la versión correcta. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Como ha podido ver, el bautismo más importante y el único que hay que realizar es este, el que mandó hacer el Señor Jesús y el que practicaron los apóstoles. Cuando un cristiano se bautiza, lo que se le concede es lavarle los pecados, es decir, el perdón de sus pecados. Obviamente, si una persona que ha creído en Dios Padre y en su Hijo Jesús se ha arrepentido de sus pecados y pedido perdón y no le ha dado tiempo a bautizarse antes de morir, Dios le resucitará para vida eterna, tal como le dijo Jesús al ladrón en el madero, que estará con él en el paraíso cuando se produzcan las resurrecciones. Ahora sigamos con el tercer y último tipo de bautismo. Bautismo en el Espíritu Santo. Mateo 3:11. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este versículo es muy usado por los cristianos para decir que hay que bautizarse dos veces, una en agua y otra en Espíritu Santo, y veamos por qué. Hechos 19:56. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Muchos dicen que esto de poner las manos es el bautismo del Espíritu Santo, pero como ya vimos anteriormente, el bautismo significa inmersión en agua. No significa imponer las manos. Imponer las manos es una de las tres maneras en que puede venir el Espíritu Santo a nuestras vidas, pero eso lo veremos en otra perla doctrinal. De modo que el bautismo en Espíritu Santo y fuego es lo siguiente. Hechos 2, del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Jesús dijo que él bautizaría en Espíritu Santo y en fuego, y que nosotros nos teníamos que bautizar en agua en su nombre. Los apóstoles esperaron a que llegase el Espíritu Santo, ya que Jesús les dijo que llegaría y que tenían que esperar. Cuando llegó, se manifestó en ellos el poder de Dios de manera sobrenatural. Viento en toda una casa cerrada, lenguas de fuego que se posaban sobre ellos. A esto se refería Jesús sobre el bautismo en Espíritu Santo y fuego, el tener el fuego del poder de Dios en nuestro interior, para poder obrar su voluntad. En ese momento, los apóstoles recibieron el don de lenguas para empezar a proclamar a Jesucristo a todas las personas de diferentes nacionalidades que se habían acercado a la casa. Por lo tanto, una de las consecuencias del bautismo en agua, en el nombre de Jesús, es que el Espíritu Santo ya tiene completa confirmación para habitar dentro de ti. Aunque este evento de fuego del Espíritu Santo solo se ha dado una vez en toda la Biblia, siendo un evento único que los apóstoles estaban esperando. Pero el bautismo, como ya hemos visto, y la orden de Jesús fue en agua y en su nombre. Vuelvo a repetir,
En otra perla doctrinal veremos las 3 maneras en que puede el Espíritu Santo manifestarse en nuestras vidas. Ahora explicaré unos cuantos versículos sobre el bautismo que pueden generar controversia. Primera de Pedro 3:21, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Muchos pueden decir que el bautismo no limpia los pecados, pero eso es falso, ya que en este pasaje Pedro dice que el bautismo no limpia el cuerpo, ya que nuestro cuerpo seguirá teniendo tentaciones y cometeremos errores y pecados. Lo que hace el bautismo es lavar nuestros pecados. El bautismo es una decisión firme y formal de nuestra fe, de seguir a Dios y a su Hijo Jesús hasta el final. Es una decisión madura, no es para niños ni bebés, y es válida y efectiva porque Jesús resucitó de entre los muertos. Marcos 16:16. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Jesús afirmó que el que cree y se bautiza en su nombre será salvo sí o sí, pero deja abierta la puerta a que si no eres bautizado porque no tuviste la oportunidad, también puedes ser salvo. Aparte, añadió la especificación que el que no cree en Él y en Dios Padre, sí o sí será condenado, porque como cita Apocalipsis 21:8, los incrédulos irán al lago de fuego y azufre. Juan 3:5. De cierto te digo, a menos que nazca de agua y de espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le está respondiendo al fariseo Nicodemo y explicándole que hay que nacer de agua, es decir, hay que bautizarse, entrar sucio de pecados y salir limpio, con el Espíritu Santo en ti. De otra manera, uno no puede entrar en la Jerusalén celestial. Gálatas 3:27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Cuando te bautizas te revistes de Cristo. Eso significa que Dios te ve como a su Hijo, sin pecado, perfecto, tal como se explica aquí. Filipenses 3:15. Así que todos somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, esto también os revelará Dios. Por lo tanto, para Dios Padre somos perfectos cuando le amamos también a su Hijo Jesús, le obedecemos y hemos obedecido en la orden de bautizarnos en el nombre de Jesús. Por supuesto que seguiremos cometiendo pecados y errores, pero Dios Padre nos mira con un amor infinito y nos mira perfectos. Eso no significa que nosotros no perdamos de vista que somos pecadores y que continuamos pecando y que tenemos tentaciones y que tenemos que seguir agarrándonos al Señor para que Él nos mejore y nos edifique. Pero Dios Padre, cuando tú has hecho todo eso, Él te ve como a Cristo mismo. Ahora, por último, vamos a ver que el bautismo tiene que ser pronto, después de haber creído en Dios Padre y en el Hijo y arrepentirse de los pecados, ya que el verdadero creyente debe de obedecer las palabras de Jesús. Y el verdadero maestro de la Biblia no puede estar haciendo perder el tiempo a estos hermanos que no se han bautizado con muchas clases y deberes sobre el bautismo. Marcos 16, versículos 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús no estaba diciendo que tenemos que dar unas clases bíblicas o esperar meses a que la iglesia abra la piscina de bautismos en el verano. Jesús fue bien claro, el que crea que sea bautizado. Y no dijo el que crea, hazle unas clases y exámenes y se aprueba, bautízale. Hechos 2:38. Pedro les dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Como ve, esas 3,000 personas no recibieron clases ni discipulados, sino que se bautizaron inmediatamente y rápidamente. Una verdadera iglesia no debería estar con llamados a apuntarse a cursos de bautismo para esperar a bautizarse en verano, que hace calor, ni oficiar un bautismo una vez al año, sino que debería tener un lugar de bautismos para que cada domingo el que se arrepienta y crea en Dios y en su Hijo sea bautizado inmediatamente.
¿Es que los pastores no saben que el bautismo es muy importante en la vida de un hijo de Dios? ¿Es que no saben que lava los pecados? ¿Es que no saben que Juan el Bautista y los apóstoles bautizaban inmediatamente? ¿Es que no saben que lo importante no es cuántas personas han sido bautizadas en la iglesia, ni en qué lugar de bautismos sea el más bonito y cómodo? Lo importante es bautizar, bautizar y bautizar en el nombre de Jesús. Necesitamos que esos pastores vuelvan al Evangelio y sean valientes y bauticen inmediatamente. Como conclusión, es muy importante que usted se bautice si tiene la oportunidad más inmediata. Es cierto que la sangre de Jesús nos ha comprado y Jesús nos perdona de todo pecado, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ama a Dios Padre y a Jesús? ¿Usted sabe que Jesús dijo que el que obedece sus mandamientos es amado por Dios Padre? Entonces, si usted ama a Dios Padre y quiere obedecer al Hijo, bautícese ya, como pidió Jesús a todos los que le seguimos. No espere a mañana, pues el mañana no está asegurado. Lave sus pecados, nazca de nuevo, que Dios Padre le vea santo y limpio, que le considere un hijo de Dios con todas las garantías. Garantía que si muere mañana, vivirá en la futura Jerusalén celestial con cuerpo glorioso, ventajas indescriptibles, inmortal, y al lado de Dios Padre, de Jesús, de los ángeles y de sus hermanos en la fe cuando seamos resucitados. Pero bautícese en el nombre de Jesús y únicamente en su nombre. Hable con su pastor, enséñele este vídeo si quiere bautizarle en la errónea y falsa fórmula Trino, y si no puede, que un hermano le bautice en un río, en un lago, en un estanque, en la ducha, en la piscina, en la playa, en la bañera. Lo importante es que lo haga pronto. Si usted desea ser un cristiano bíblico, conozca a Dios Padre, lea en profundidad la Biblia, ámelo con todo su ser, siga a su precioso Hijo Jesús, arrepiéntase de sus maldades y pecados y bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados. ¿Este Jesús quién es? Es el segundo Dios, el Verbo que estaba desde el principio con el Padre, el ángel del Señor que lleva el nombre de Dios en él, el Mesías de Israel del linaje del rey David por parte de su padre José. Jesús, que lo dejó todo en el cielo por venir a morir por sus ovejas, los que oyen su voz y le siguen, y en la resurrección darle la oportunidad que también sean hijos de Dios. Él abrió la puerta para que todo el que quiera pueda vivir donde vive Dios Padre y verle cara a cara, algo que aún nadie ha podido hacer. Jesús hace que sus pecados sean perdonados y te regala la eternidad en gloriosa felicidad, armonía y amor. Con esto me despido. Bautícese pronto, si es posible ya. Si desea conocer más sobre este estudio del bautizo, le dejo en la descripción del vídeo unos enlaces. También el enlace a la mejor página web de estudios bíblicos llamada las21tesisdetito.com. Y también le dejo la manera que acceda al mejor grupo de WhatsApp de debates y escuela bíblica que existe, llamado La Verdad nos hará libres, con hermanos de todo el mundo. Con las preciosas palabras de Jesús me despido. El que persevere hasta el final, éste será salvo. Gracia y paz.